Vamos a seguir viendo lo que comenzamos a ver el sábado. En cuanto al libro de Éxodo, se está haciendo un resumen del capítulo 1 al 20. Luis comenzó el sábado con este tema. Hoy vamos a tocar un par de puntos y aplicar un tema que venía estudiando a nuestra vida personal de cada uno. Viendo el tema que se trata en Éxodo 1 al 20, en estos primeros 20 capítulos, recordemos que Éxodo habla de la redención, de la liberación, de la salida del pueblo de Israel, y se ve claramente la intención y la idea del Señor en los 400 años en Egipto, en el éxodo de Egipto del pueblo de Israel, en los 10 mandamientos que también puso el Señor, y luego lo que más vimos, lo que estudiamos, el tabernáculo de reunión. Se ve la intención de Dios, del Señor, para con su pueblo, para con el pueblo de Israel, de tener comunión con ellos, de poder ser uno, de poder disfrutar de una comunión íntima con el Señor. Entonces, desde el inicio del libro, desde las parteras, desde la preparación de Dios en la vida de Moisés, demostrando su poder, su autoridad, enseñándole a Moisés que Dios iba a estar siempre con él si él seguía su voluntad, si él dejaba que Dios sobre, y mediante Moisés transmitirle lo mismo al pueblo. Se encierra todo en esta comunión que quería tener Dios con su pueblo. Entonces, vamos a ir a enfocarnos en Éxodo 13, vamos a leer en Éxodo 13, 21. Esto es luego de la consagración de la muerte de los primogénitos, luego de esto que llevó a cabo el Señor para liberar a su pueblo de las 10 plagas, culmina con la muerte de los primogénitos, lo recordamos. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, 21 dice: y Jehová, el Señor, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, que podemos ver que el Señor estaba con ellos. Desde el principio utilizó todos estos métodos para poder liberar a su pueblo, para poder realizar este éxodo del que hablamos, del que estudiamos, y vemos ahí que dice en el verso 17 del capítulo 13, y luego que Faraón dejó ir el pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y acá vemos a un Dios de detalles. Vemos a un Dios que estaba en todos los detalles. Un capítulo más adelante, 14:13, previo a cruzar el Mar Rojo, Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Después, bueno, viene el tema del Mar Rojo, que se abren al medio para que pase el pueblo, y vemos estas cosas, ¿no? Vemos en primer lugar que Dios nunca se apartó de ellos, y luego les pide que estén firmes, porque Él iba a pelear con ellos, Él iba a estar para ellos, como lo estuvo a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces lo que podemos rescatar acá primeramente es que Dios nunca se apartó de ellos, solo Dios quería tener comunión con ellos, quería forjar esa comunión, quería tener comunión con su pueblo, y quería que su pueblo también acate sus mandatos para que todo pueda cerrarse, ¿no? El círculo de Dios está conmigo, pero yo debo hacer lo que Él me dice. Y yo pensaba,
Dios también quiere tener comunión con nosotros. Y también prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces me preguntaba, ¿qué me falta en mi vida para vivir a la expectativa de su venida? Yo sé que Él está conmigo hasta el final. Yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él obra en mi vida. Pero el Señor, como al pueblo de Israel, me pide que lo deje guiarme, que le entregue mi vida. Me pide que esté firme. Me pide velar. Entonces la pregunta es, ¿me estará faltando algo para que Dios obre verdaderamente en mi vida? Y eso como consecuencia para que Él me use, para producir frutos, para llevar gloria a su santo y bendito nombre. Pero pensar en esto, ¿me estará faltando algo para que Dios obre verdaderamente en mi vida? Yo, en lo personal, creo que si estuviésemos totalmente conscientes de que el Señor viene, de que su venida es inminente porque las señales lo demuestran, no dudaríamos ni un segundo en vivir como si Él viniera hoy. Es decir, seríamos hijos ejemplares. Es decir, haríamos lo correcto. Y va más allá de eso porque tenemos que hacerlo porque Él murió por nosotros. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, cargó nuestros pecados, los llevó a la cruz, murió, al tercer día resucitó, y es lo que aceptamos y es lo que predicamos. Y predicamos también que debemos estar firmes, que debemos tener comunión con Dios. Como Dios quería tener comunión con su pueblo, así quiere también hacerlo con nosotros. Entonces la clave para vivir una vida que le agrade al Señor, que es lo que encierra todo, es vivir como si Él viniera hoy. Porque a veces quizás nos olvidamos que Él nos cuida, que Él nos protege, que está con nosotros a diario, que solo por su mano hoy estamos vivos, estamos respirando bien. A veces nos olvidamos que murió por nosotros. Entonces, creo que sería bueno refrescar nuestra memoria a diario, renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, pensando en que el Señor viene, Maranata, y que si viene hoy, ¿cómo me encontrará? ¿Qué me encontrará haciendo? ¿Haciendo algo que a Él le agrade o haciendo algo que a Él no le agrade? No hay un punto medio. Entonces, le debemos todo a Dios, y Dios solo nos pide una vida que le agrade, que lleve gloria a su santo y bendito nombre. Y no es solo eso porque conlleva muchas cosas eso, es hacer las cosas bien conlleva muchas cosas. Entonces todos tenemos que buscar, como Dios buscaba con su pueblo, tener una íntima comunión con el Señor. Todos tenemos que buscar la aprobación del Señor, y en eso quiero basarme en esta noche. Vamos a leer en 2 Timoteo, pensando en esto, en que nuestro deber es tener una íntima comunión con el Señor para que todo el resto pueda venir, ¿no? Las bendiciones, el poder dar frutos, y buscar la aprobación de Dios, que creo que es lo que todos queremos. Vamos a 2 Timoteo 2:15, un texto conocido, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, a diario, con perseverancia, presentarte a Dios aprobado, primero. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si seguimos el orden de lo que acabamos de leer, tenemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En primer lugar, aprobado. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sin vergüenza. No sin vergüenza de una persona sin vergüenza, sino de una persona que no tiene vergüenza. Ahora vamos a ver por qué. Que usa bien la palabra de verdad. Y esto es en obediencia a su palabra. Y en obediencia completa. Y ahora yo me puse a investigar estos puntos. En primer lugar, para meternos en tema, tenemos que saber que Pablo, que escribió esta carta inspirado por Dios, misionero, el apóstol Pablo, llevaba siempre a donde iba la palabra del Señor. Era misionero. Sufrió muchas persecuciones y diferentes problemas a causa del Evangelio, a causa de la palabra del Señor.
Saulo era Pablo, Saulo de perseguir a la iglesia, siendo Pablo pasó a ser perseguido por la iglesia. Pero a pesar de estos problemas y las persecuciones, que fue encarcelado muchas veces, él tenía en claro una sola cosa, que también conocemos el texto, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él sabía que acá en la tierra solo tenía que vivir por Cristo. Pero cuando le toque partir, cuando le iba a tocar morir, eso sería una ganancia. ¿Por qué? Porque iba a estar con el Señor, con quien él vivió para siempre, digamos, para quien él vivió. Entonces, investigando un poco, Pablo salió de la prisión romana, más o menos poco después del libro de los Hechos, para que por ahí nos podamos centrar en las fechas, un poco después que el libro de los Hechos fuera escrito, y fue en nuevos viajes misioneros que se lo llevó hasta España, en donde siguió sufriendo distintas persecuciones, donde fue arrestado de nuevo y lo conducieron a Roma. Pero acá había una pequeña diferencia al anterior encarcelamiento, que en este segundo encarcelamiento las condiciones eran totalmente distintas, porque en el primer encarcelamiento que él tuvo, él mismo había rentado ese lugar y podía recibir constantemente visitas de sus amigos, de los allegados, pero ahora esto no podía pasar. Y sus amigos, los allegados, solo podían verlo venciendo algunas dificultades, grandes dificultades. Entonces, antes, en el primer encarcelamiento, él había esperado ser de nuevo liberado, pero ahora, si nos centramos en lo que dice el capítulo 4, verso 6 de este libro, del que estamos leyendo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba esperando ya la muerte. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué palabras! Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y también el verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. En este caso solo Lucas estaba con él. Por distintas razones los demás no estaban. Y esta carta, como para que podamos entrar en tema, estaba motivada por la preocupación de Pablo en torno a las necesidades de Timoteo. Y el propósito era que se siga predicando el Evangelio, con todo temor, siguiendo la doctrina, y a mantenerse firmes también a pesar de las dificultades. Entonces vemos nuevamente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Habíamos dicho que el orden sería aprobado, sin vergüenza y en obediencia a su palabra. A mí me gustaría empezar al revés. En obediencia a su palabra sería el tercer punto, que empezaríamos en primer lugar. Vamos a buscar, ya que estamos en 2 Timoteo, vamos a quedarnos en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir y para instruir en justicia. Y Josué 1:8 dice, lo recito de memoria, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se debe apartar de nosotros este libro, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice, busquémoslo, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Entonces, nunca se debe apartar de nuestra boca este libro. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor es poderosa. Nos dice: más cortante que toda espada de 2 filos.
También nos dice que la palabra del Señor es útil. Entonces, nunca se debe apartar de nuestra boca este libro. ¿Por qué en obediencia a su palabra sería el primer punto? Yo les... no sé si anoté el texto que quería leerles. Dice... Ah, sí, lo anoté. No podía ver el PowerPoint. Lucas 11, 28. Dice, y él dijo, el Señor, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Para obedecer la palabra del Señor, como dice este punto, en obediencia a su palabra, que usa bien la palabra de verdad, no nos vayamos, dejemos señalado 2 Timoteo 2:15, debo conocer primeramente la palabra. Una vez que la conozco, debo aplicarla a mi vida. Y eso es lo que me va a permitir usar bien la palabra de verdad. Conocerla y aplicarla. Siguiendo todo al pie de la letra. Y nos dice también que la palabra de Dios es útil para enseñar, para convencer, para instruir en justicia. Entonces la pregunta es, ¿le damos esta utilidad que tiene verdaderamente la palabra del Señor? Porque nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No dice que usa bien la palabra, dice que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, para usar bien, correctamente, como el Señor pide su palabra, debo conocerla y aplicarla. Ese sería el primer punto. Ahora vamos al segundo punto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces el segundo punto sería, en este caso, sin vergüenza. Y vamos a 1 Juan 2:28. 1 Juan capítulo 2, verso 28. Dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esta vendría a ser la vergüenza por no hacer lo correcto, por no usar bien la palabra de verdad, por no obedecer su palabra. Uno de los objetivos que nosotros tenemos, como cristianos, como hijos de Dios, es predicar el Evangelio. Y en este caso también quiere decir usar bien la palabra de verdad. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que si sabemos que tenemos que predicar y nos callamos por vergüenza, por no poner algún otro ejemplo, eso está mal. Entonces, ahora vamos a leer otro texto, vamos a ir a Mateo 10:32, ahí en el PowerPoint está el orden de las lecturas, porque por ahí como no veo las pantallas, no sé si lo van encontrando, entonces por eso puse el orden para que lo puedan ir buscando. Mateo 10:32 dice, son palabras del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar al Señor por vergüenza, o callarnos por vergüenza, no es algo menor, es algo delicado. Nosotros no debemos callarnos, porque sabemos lo que el Señor hizo en nuestra vida, sabemos que el Señor cambió nuestra vida, sabemos que el Señor murió por nosotros, y gracias a Él tenemos gozo, porque sabemos que nos vamos a ir al cielo, sabemos que estamos de paso, sabemos que somos ciudadanos del cielo, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, y se nos encomendó la tarea de ser embajadores del Señor, de llevar su palabra. Entonces,
es una tarea que debemos cumplir, ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas. Y nuestras palabras deberían ser las siguientes. Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Nosotros por fe una vez creímos en el Señor como nuestro Salvador y nos convertimos. Y ese mensaje que un día a nosotros nos llegó porque alguien dispuso en su corazón seguir al Señor y usar bien la palabra de verdad sin vergüenza, nosotros estamos hoy acá. Entonces a nosotros nos corresponde esa tarea. Usar bien la palabra de verdad y sin vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque ese poder de Dios fue el que me salvó y es el que hoy dirige mi vida. Como decíamos, nunca se apartó de ellos el Señor del pueblo de Israel, y así lo va a hacer con nosotros si nosotros usamos bien la palabra de verdad. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ojalá podamos utilizar bien la palabra de verdad, no negando al Señor, para que no tengamos que huir de Él avergonzados en ese día tan glorioso, el cual Pablo esperaba, el cual nosotros estamos esperando, y ojalá que ese día que venga el Señor podamos estar gozosos porque hicimos las cosas bien y no con vergüenza por haber negado al Señor o por no haber hecho lo correcto. Y llegamos al punto en el que todos queremos estar, por así decirlo, en la consecuencia de hacer lo correcto. El punto número 1, aprobado, releemos en 2 Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahí, como dicen los textos, vamos a Gálatas 1:10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice este texto: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo primero que debemos saber es que si busco la aprobación de los hombres, nunca voy a recibir la aprobación de Dios. Colosenses 3:23, un par de hojitas para adelante, vamos a leer Colosenses 3:23, texto conocido. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y nuevamente lo mismo, y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los hombres, servimos al Señor. Tenemos que buscar la aprobación del Señor. Sí, el Señor nos dice que debemos ser unidos como iglesia, llevarnos bien con nuestros hermanos, pero la aprobación no me la da mi hermano, sino me la da el Señor. Mi hermano debe ser una ayuda constante para que esa aprobación pueda llegar, porque como tocamos en varios temas, siendo unida la iglesia, si la iglesia no está unida, los demás no van a comprender. Entonces, como decía 1 Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, yo y mi hermano nos dispusimos a servir al Señor, nos ayudamos mutuamente, pero el crecimiento, pero la aprobación la da el Señor. Filipenses, no, ese texto todavía no va. Me fui al final. Entonces, todo hay que hacerlo para el Señor. Para ser aprobado por el Señor, tenemos que hacer todo, absolutamente todo, para su gloria. Para ser aprobados por el Señor, nos dice la Biblia que debemos ser humildes. Y vamos a buscar en Santiago 4:10, Santiago 4:10 es un texto cortito que dice, Santiago 4:10,
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para ser aprobado por el Señor, rescatando algunos puntos de los que leí, debemos ser humildes, debe estar la ausencia del yo, debemos sacar el orgullo que tenemos adentro, que por ahí me impide hacer varias cosas, me impide muchas cosas que por ahí no agradan al Señor. Lo que sea que pueda hacernos enaltecer el orgullo, haciendo las cosas mal, pedirle perdón a mi hermano por algo, tantas cosas que por ahí el orgullo nos hace bajar, digamos, y no hacer lo que Dios quiere. La humildad es todo lo contrario, es la ausencia del yo, es la ausencia del orgullo. Entonces, uno de los puntos que por ahí rescaté, que para ser aprobados por Dios debemos ser humildes, debemos practicar esta humildad, lo cual el Señor también fue humilde. Otro de los temas que por ahí también vale la aclaración, una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado. La tentación que viene de parte del diablo, que el diablo nos tienta para hacernos caer, con el propósito de destruirnos, de borrarnos de los planes de Dios. Para ser aprobados por Dios debemos soportar la tentación. Y nos dice también en Santiago 1:12, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Y el diablo nos tienta a diario con todo tipo de cosas. Está en nosotros, creo que anoté el texto, 1 Corintios 10:13, está en nosotros aplicar la palabra de verdad para no caer en la tentación. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nada de lo que nos quiera hacer el diablo, si el Señor no lo permite, eso no va a pasar, porque el Señor tiene el control de nuestra vida y también del control del diablo. Así que podamos pensar en esto. Para ser aprobados por el Señor también debemos soportar la tentación. Y también debemos soportar las pruebas que provienen del Señor con el objetivo de hacernos madurar en algo, de hacernos crecer, de formar en nosotros, por así decirlo, un gigante de la fe, para producir frutos. Creo que esa es la base, producir frutos y para llevar gloria al santo y bendito nombre del Señor. Y si están en Santiago, aún, dice Santiago, también capítulo 1, verso 2, Santiago, capítulo 1, verso 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas. Así arranca el libro de Santiago, algo complicado. Creo que por ahí, en alguna prueba complicada, creo que es complicado tener gozo, pero el Señor nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quizá a veces pasamos por pruebas que no podemos entender, o que quizá le reprochamos al Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero como decíamos, la prueba proviene de Dios con el objetivo de hacernos madurar, de hacernos crecer y formar en nosotros un gigante de la fe. Es decir, que siempre vamos a tener pruebas de parte del Señor, porque Él, así como lo pasó con el pueblo de Israel, como pasó por Moisés, debemos buscar renovar nuestro entendimiento para seguir la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y si yo quiero seguir verdaderamente la voluntad de Dios, que Él me use, como decíamos al principio, ¿me estará faltando algo para que Dios obre verdaderamente en mi vida? ¿Para que Dios me use y pueda ser una herramienta útil en sus manos? Y así el Señor nos hace madurar con las pruebas. Entonces, para ser aprobados por el Señor también debemos, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, del Señor, la palabra de verdad. Entonces, para ser aprobados por el Señor, debo comportarme dignamente, usando bien la palabra de verdad, no avergonzándome del Señor, para que Él no se avergüence de mí. Y tengamos que, como decíamos, que huir de Él avergonzados en su venida. No nos avergoncemos ahora de aquel que nos salvó de la perdición eterna. Tenemos que recordar que siempre lo que éramos y lo que hoy somos solo por su gracia, solo por su amor. Sin el Señor nuestro final hubiera sido totalmente distinto. Y hoy por el Señor estamos esperándolo, que Él venga a buscarnos, poder estar en el cielo con Él y disfrutar todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Pero mientras el día dure, hay que trabajar. Mientras el día dure, hay que predicar el Evangelio. Hay que vivir en agradecimiento, predicando este Evangelio de la gracia que el Señor nos encomendó. Y como anoté acá, con esto cerramos. Procuremos con diligencia, como dice el texto, tener una comunión íntima con nuestro Dios, así como el Señor lo quería con el pueblo de Israel. Procuremos con diligencia tener una comunión íntima con nuestro Dios para conocer su palabra. Esto es usar bien la palabra de verdad, para poder aplicarla a nuestra vida y presentar frutos. Esto es sin vergüenza. Y así, como consecuencia, ser aprobados por el Señor. Que el Señor nos diga, Luciano, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, y así con cada uno. Y como dice el texto, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que me vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto que leímos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, quizá es muy personal, porque el Señor nos va a decir, Luciano, Hugo, Marta, Sonia, Ani, buen siervo y fiel, o quizá podemos estar avergonzados porque no hemos hecho lo correcto, pero el proceso para llegar a eso lo tenemos que hacer juntos. Estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que podamos entonces pensar en esto, estar unidos como iglesia, como hermanos, como hijos de un mismo Padre, combatiendo los dardos del maligno, predicando el Evangelio para poder llegar a esto, para poder llegar a la aprobación de Dios, que es lo que todos buscamos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar esta parte con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento. Te queremos pedir en este momento por tu palabra, que tú puedas ayudarnos a ponerla en práctica, a poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor, y poder obedecer a tu palabra, usar bien la palabra de verdad, poder presentarnos como personas que no tienen de qué avergonzarse, Señor, tanto por haber predicado del Evangelio, también por haber hecho lo correcto, por tener un buen testimonio, intachable, Señor, y no tener que avergonzarnos de nada, para que en tu venida podamos, Señor, ser aprobados por ti, podamos estar gozosos en el cielo compartiendo con nuestros hermanos y sabiendo que vamos a pasar toda la eternidad en el cielo contigo, donde todo será mucho mejor. Queremos dejar en tus manos este momento, el resto de la semana, que cuides a cada hermano, Señor, también a los que no están presentes, los que están pasando por alguna dolencia o necesidad, y bendice también en esta noche para que podamos tener un buen descanso. Dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.